Shalom y buenos días. Mi nombre es Héctor Contreras nuevamente. Aquí estamos en este día sábado, en este día de Shabbat. Listos y prestos para empezar a emprender un viaje por el camino de la vida. Gracias por el Eterno que nos permite un día más de vida. Y gracias también a todos los que reciben estos videos. Gracias por permitirme entrar hasta sus hogares. Pues estamos en esta mañana para llevar a cabo una enseñanza, la parte número 2 de este título que tenemos por nombre Los tiempos y el juicio de Yahweh. Sabiendo de antemano que tenemos una vida llena de, más bien una vida, no, un mundo lleno de maldad, un mundo lleno de tantas situaciones que están sucediendo en el mundo, situaciones como terremotos, terrorismo, violencia, gobiernos corruptos, tsunamis, alteraciones en todo el globo terráqueo y pues eso y muchísimas cosas más. Que no es nada de coincidencia que el libro de Mateo precisamente nos habla de las cosas que iban a suceder en los últimos días y es por eso que tenemos que estar viendo e identificando cuáles son no los puntos, sino las cosas que están marcando este aceleramiento de todas las cosas que están sucediendo, que nomás de repente es como si todo se hubiera puesto en un acuerdo para que todo estuviera funcionando al mismo tiempo, trayendo caos a este mundo caído. Y pues por eso es de que estamos tratando de profundizar un poco más en la escritura para ver las causas y lo que está llevando a cabo el efecto pues de todas estas situaciones que nos está presentando este mundo. Permítanme tantito. Entonces, y es por eso que estamos tratando de salir de ese mundo religioso que nos están presentando mensajes de la escritura. No es que estén mal, sino que simplemente no está manifestándose a mayor profundidad el entendimiento de la escritura. Por eso es que necesitamos dedicarle mayor enfoque, mayor tiempo y mayor conexión a la oración para que Dios nos ayude a profundizar más. Aunque ciertamente en muchas iglesias, muchos estudiosos, en vez de edificar, se dedican a estar llevando a cabo no temas, sino polémicas, debates, cuando el Eterno en ningún momento mandó que se hicieran debates, sino que Él nos mandó a que escudriñáramos y que nos uniéramos todos en el poder de la unidad para poder saben que se dice claramente que dos cabezas piensan mejor que uno. Cuando tenemos el poder de la unidad, vamos a poder entre todos profundizar más en lo que está hablando de la escritura y entonces llegar a un entendimiento más claro. Entonces, y esto es lo que tristemente hay muchos que no han entendido estos puntos de estar entendiendo el poder de la unidad, para que juntos podamos descubrir los grandes tesoros que nos muestra la escritura. A ver, permítame. A ver, aquí tenemos unos datos.
Entonces, cuando vamos a ponernos en este tiempo en las manos del Todopoderoso, esto es lo que nos va a permitir estar conectados con la fuente de la sabiduría, lo que habla el libro de Ezequiel capítulo 2, versículo 13, ¿sí? Entonces, la fuente es la que nos provee mayor conocimiento, mayor entendimiento, mayor comprensión, mayor conexión con la sabiduría. Porque recuerden que hay dos sabidurías, la sabiduría que viene de este mundo y la sabiduría que viene de lo alto. Entonces, ¿de dónde es a dónde está uno conectado? La sabiduría y el pensamiento de este mundo es un pensamiento que la Biblia lo describe claramente, que es pensamiento terrenal y diabólico. Pero el pensamiento que uno tiene, ¿sí?, con la Escritura es lo que nos da a conocer que estamos conectados con el pensamiento del Padre, porque Yeshua, eso era su enfoque que tenía. Dice, la voluntad de mi Padre es que yo haga su voluntad. Entonces, si realmente estamos entendiendo que nosotros estamos aquí para hacer la voluntad del Padre, es que tenemos que hacer ¿qué? Lo que dice en todo momento consecutivamente de Génesis a Apocalipsis, la importancia de caminar en obediencia a los mandamientos. O sea, no hay otro camino que el hombre podamos, ¿sí? Porque por mucho que estemos estudiando la Biblia, estamos hablando de ciertos digamos, de las guerras que hubo en la antigüedad, los triunfos, los fracasos, los errores, las cosas que hacía bien el pueblo de Israel y la posición de reyes que tuvieron el tiempo de tomar el lugar de reyes, ¿sí? Entonces, bueno, todo eso son historias, pero no es el hecho de explicar la historia que sucedió, sino que es lo que nos está transmitiendo en nuestros tiempos esos momentos. ¿Por qué? Porque la Biblia es un manual instructivo. Entonces, lo que sucedió en aquello es lo que tenemos que ver, qué es lo que nos está dejando de legado o de enseñanza para nuestro tiempo. Porque por mucho que yo esté aprendiendo lo que sucedió allá, si realmente no estoy entendiendo lo que ese mensaje me está dando a conocer, qué es lo que me está hablando en el tiempo que yo estoy viviendo aquí, realmente no estamos haciendo gran cosa. Ok, aquí en el libro de Mateo, capítulo 24, ¿sí? Vamos a leer este pasaje, lo que nos dice desde el versículo 5. ¿Dónde estamos? Es más, vamos a leer desde el 24, capítulo 24, versículo 1. Pero primeramente, antes de empezar este tiempo de estudio, vamos a hacer una oración como siempre, porque reconozcamos que sin el Espíritu de Dios nunca vamos a poder lograr entender y profundizar esto, porque ¿quién es el que nos lleva a los mares, a los océanos del conocimiento de Dios, sino el Espíritu? Hay una enseñanza que yo aprendí hace muchos años aquí en Florida, de un niño que era predicador, y este niño estaba hablando de algo bien importante, que bíblicamente, lo habló más claro que el agua. Dice, ¿a dónde quieres llegar a conocer a Dios? El agua o el conocimiento de Dios te puede llegar a los tobillos, a las rodillas, a la cintura, al pecho, ¿sí?, a los hombros. ¿A dónde? Es como cuando uno se mete al río o al mar. Entre más uno va metiéndose, ¿sí?, sabes que vas entrando mayor profundidad, y el agua, lógicamente, que va subiendo. Y llega un momento que uno dice, no, pues el agua ya me llegó hasta los hombros y todavía puedes nadar. Pero ¿qué hay cuando ya te cubrió la cabeza? Ahí ya tienes que empezar a nadar, ¿sí? Pero ¿qué hay cuando tú ya bogas mar adentro? Definitivamente estás nadando, y sí, simplemente estás nadando, pero va a llegar un momento que te vas a cansar de nadar y ya no vas a poder nadar. Por consecuencia o resultado, ¿cuál va a ser el asunto? Te vas a ahogar. Pero cuando nosotros nos metemos nos ponemos en las manos del Eterno, ¿sí?, nos ponemos en relación a ¿qué? A estudiar la palabra. Cuando reconocemos nuestra dependencia de Él, es como cuando nos metemos a su voluntad,
y dejamos que el Espíritu nos lleve a las profundidades de los océanos de Dios. ¿Cuáles son los océanos? Los océanos. Dice, ¿quién conocerá lo alto, lo profundo y lo extenso de Dios? Entonces, cuando nosotros logramos entender que no podemos entender nadie, ni los pastores, ni que uno que se diga profeta, ni apóstol, ni el papa, ni quien se vea, nadie tiene el poder de poder entender y profundizar la Escritura. A mí me llamó la atención una respuesta que le hicieron al Papa, que acaba de morir. Le preguntaron cuál era el propósito de la muerte de Jesús. Y él lo dijo, y lo pueden buscar en YouTube. Dijo una palabra bien cierta. Bien cierta, ¿en qué? En verdad no, sino en mentira. Le preguntaron, entonces, ¿cuál fue el propósito de la muerte de Jesucristo? Y la respuesta que dijo él, la verdad, no tengo respuestas y no hay respuesta para esto. ¿Cómo es posible que el líder de una institución mundial no pueda entender, no pudo haber entendido ni comprendido cuál fue el propósito del Hijo de Dios haber venido a la tierra? Eso es lo que me llamó la atención, cómo un líder mundial no pudo ni él mismo entender y comprender cuál fue el propósito del Salvador de su vida, el Salvador de nuestras vidas, que vino a salvar lo que se había perdido. Y ahí dije definitivamente, o sea, hay personas que realmente están conociendo un poco, conociendo más, pero ¿hasta dónde vamos a poder entender y comprender? Nunca vamos a poder si no nos ponemos a la disponibilidad de Señor, aquí estamos en nuestras vidas, ¿sí? Me abro, y como siempre lo he dicho, el contenido de Dios es una sabiduría infinita. La mente del hombre es esto, ¿sí? Si nos aferramos a una vida religiosa, a una vida necia, a una vida insensata, ¿sí? Dios quiere meter mucho contenido en esta mente pequeña y nunca va a poder caber este contenido en esta mente pequeña. Pero cuando nos abremos a la disponibilidad de abrir, derribando todo obstáculo religioso, que si yo soy esto, que si yo soy el otro, cuando derribamos todo obstáculo, todo impedimento y abrimos la disponibilidad de decir, bueno, déjame ver qué es lo que tienes para enseñarme. ¿Sí? Porque cuando todos nos identificamos que todos tenemos algo para enseñarnos, para aprender los unos por los otros, todo mundo, entonces cuando aprendemos a abrir nuestra mente, va a haber la disponibilidad de dejar entrar. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios habla algo bien cierto, que nuestra vida es como el mar. Dice, el mar le llegan ríos y ríos y ríos y el mar nunca se llena. Nuestra mente es como los ojos ven y ven y ven y ven y no se cansan de ver. Nuestra mente es como la boca, habla y habla y habla, y más como yo, que luego cuando me hablo hasta por los codos, sí, pero es como la boca, no se cansa de hablar. Nuestra mente es como el oído, que por mucho que esté oyendo nunca se cansa de oír. ¿Sí? Entonces, pero cuando nos aferramos a una vida religiosa, a una vida de necedad, a una vida de terquedad, a una vida de insensatez, por mucho que Dios quiera meter mucho contenido, ¿sí?, de sabiduría, de conocimiento en nuestra mente, nunca va a haber. ¿Por qué? Porque no, yo aquí no puedo abrir otra cosa porque esto fue lo que me enseñaron mis papás, porque esto fue lo que me enseñaron mis abuelos, esto fue lo que me enseñaron mis pastores, esto es lo que me enseñaron esto. Y tenemos que tener cuidado porque la Biblia está diciendo bien claro, maldito el hombre que confía en el hombre. Tenemos que ser agradecidos, porque nuestros padres con mucho amor nos enseñaron a buscar de Dios. Pero no podemos idolatrar a ellos, porque ellos mismos estaban en la necesidad de buscar a Dios. No aprendieron más, porque eso fue hasta donde ellos aprendieron, ¿sí? Pero Dios nos está llamando que vengamos a la fuente de la sabiduría. Entonces, cuando dejamos a un lado nuestras creencias, nuestros limitantes, vamos a poder tener una mente abierta para dejar que Dios esté enseñándonos lo que Él tiene para cada uno de nosotros. Así que pues vamos a empezar a hacer una oración y que sea Dios mismo el que está hablando en nuestras vidas. Bendito Padre bueno, eterno soberano Rey del universo, en el nombre de Yeshua venimos delante de su presencia a agradecerle en esta mañana porque primeramente nos ha regalado vida, nos ha regalado salud, que ciertamente muchos ya no levantaron sus cuerpos, ya no pudieron abrir sus ojos ni respirar, pero usted se ha complacido en darnos vida nuevamente.
Sabemos que en nuestra vida no amanecimos para llevar nuestra vida sin propósito, sin sentido, sin dirección, sino que hay un propósito mucho más grande y excelente. Uno de los propósitos es, primeramente, de que aprendamos a vivir y a disfrutar cada momento que usted nos regala. Y un segundo propósito es para que nosotros nos llenemos de la luz de su palabra, para que no andemos en oscuridad. Y cuando tengamos suficiente luz vamos a poder alumbrar a otros, vamos a poder enseñar a otros. Así que ayúdenos a poder entender, comprender y profundizar más su palabra. Reconocemos nuestros limitantes, reconocemos que somos humanos y no podemos obedecer todo, ni podemos entender todo. Pero hacemos lo posible humanamente con su ayuda, con su bendición y nos disponemos a que usted nos hable en nuestras vidas, en nuestros corazones. Ayúdenos para desprendernos de lo que realmente no sea bueno para nuestras vidas y ayúdenos a estar abiertos siempre para recibir lo que nos ayude a edificarnos y a ser cada día mejores personas, mejores seres humanos, mejores padres, mejores esposos, mejores amigos, mejores jefes, mejores todos. Así que ponemos nuestra vida en sus manos, reconocemos nuestros limitantes, reconocemos nuestra dependencia de usted, por mucho que nos afanemos a trabajar, ¿sí? Estaremos acumulando tal vez millones, tal vez muchas propiedades, tal vez muchas cosas materiales, pero realmente ¿de qué puede servir al hombre si usted no hiciera brotar alimento de la tierra? ¿O de qué uno pudiera tener millones si estuviera en el desierto o en alta mar? O una persona multimillonaria y no tuviera paz en su vida y tuviera lleno de enfermedades, de cáncer o de muchas cosas. Así que agradecemos por la vida, la salud, el bienestar, cada momento que nos permite. Ayúdenos a valorar lo que verdaderamente importa en la vida. Le damos muchas gracias por este tiempo, gracias por el honor que me permite compartir su palabra. Reconozco, bendito Rey, que no sé mucho, pero de lo poco que me ha permitido entender y comprender, desde ese nivel es lo que estoy compartiendo. Así que a mi interés no es convencer a nadie, sino compartir la palabra, y dice su palabra en el libro de Proverbios que su espíritu es el único que convence al mundo de justicia, de juicio y pecado. Así que mi responsabilidad es solamente compartir su palabra y usted se encargará de hacer que su palabra dé un fruto y un fruto abundante. Muchísimas gracias. Te pedimos en esta hora que tome alimento de su palabra y bendiga y alimente nuestro espíritu. En el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Amén. Ok, bueno. En el libro de Mateo capítulo 24, desde el versículo 1, nos dice lo siguiente, porque los discípulos le preguntaron a Yeshua, bueno, a quien conocemos que Jesús no tiene nombre, no tiene traducción bíblica, ¿sí? En el original hebreo, pero aunque sí ciertamente en el griego, que es un nombre griego, ¿sí? y representa otro significado que luego vamos a hablar de eso, ¿sí? Cristo quiere decir el ungido. El ungido, pero Jesucristo tiene otro nombre que quiere decir caballo, pero en fin, el nombre de Yeshua está hablando de que el Eterno nos dio la Shua de Yahweh, por eso se llama Yahshua. Yah viene de Yahweh, viene de aleluya, ¿sí? Entonces, cuando nosotros entendemos cuál fue el regalo de Dios que habla el libro de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, cuando reconocemos que el regalo que nos dio fue la Shua, la salvación de Yahweh. ¿Cómo se llama el Hijo de Dios? Yahshua, salvación de Yahweh. Pero ese es otro tema, que en otro momento hablaremos de eso. Entonces, en el libro de Mateos, capítulo 24, versículo 1, dice, vamos a hablar en esta versión, Reina Valera, que habla de Jesús. Dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo, que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo,
Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán en tribulaciones y os matarán. Seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán. Entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Muchos falsos profetas se levantarán, engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Será predicado este evangelio del reino a todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lea entiende. Entonces los que están en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. El que esté en el campo no volteará atrás para tomar su capa. Mas hay de las que están encintas y las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno o en Shabbat o en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, la cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serían acortados. Entonces, si algunos os dijeren, mirad aquí está el Cristo, o mirad allí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, harán grandes señales, prodigios de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que, si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis ni mirad, está en los aposentos, no les creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviese el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Entonces, ¿qué es el punto que nos está hablando la Escritura? De que nos paremos en los caminos y preguntemos por las sendas antiguas. ¿Por qué? Porque cuando me tocó una vez, yo tengo dos de mis cuñadas que viven en Utah, en una parte que se llama Delta. Yo vivía en Idaho, más o menos como 7 horas de camino. En una ocasión yo voy para allá, ¿sí? Y ya había ido otras ocasiones, pero voy por la noche y por descuido me paso. Y pasa mucho largo tiempo el camino y no había retorno. Me seguí. Tuve que hablar a mis cuñadas para preguntar, oye, mira, yo me pasé de la salida, estoy aquí en esto, ¿y qué hago? Dice, no, ¿sabes qué? Tú síguete más adelante y vas a encontrar una salida y vas a agarrar este camino. Y me reubicaron, agarrar otra ruta para llegar al lugar de destino. Entonces, asimismo, nosotros estamos en este camino que realmente no conocemos el camino. ¿Y cómo lo vamos a poder identificar? Cuando nosotros nos paramos, preguntar por las sendas antiguas, ¿sí? Y es lo que se conoce regresar a las sendas antiguas. Los caminos, raíces hebreas. ¿Qué quiere decir raíces hebreas? Regresar a los primeros fundamentos que caminaron nuestros padres, ¿sí? Desde la antigüedad, caminando. ¿Cuál era el camino? El camino de la obediencia. Cuando vemos en el libro de Oseas capítulo 6 versículo 4 dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Perdimos el conocimiento. ¿Cuándo fue primeramente? ¿Cuándo fue cuando el pueblo dejó de conocer a su Dios, dejó de conocer su Padre, dejó de conocer la instrucción?
¿Cuándo? Cuando estuvieron en Egipto, no cuando estaban con José su hermano, sino después de que murió José su hermano, llegó el próximo faraón y ya perdió lo que había, porque estaba Israel en ese pueblo. Entonces siguió y se percataron el faraón de que el pueblo de los hebreos estaban multiplicando, o sea, creciendo de gran manera, y tuvieron temor y dijeron, ¿sabes qué? Tenemos que ser muy estratégicos, muy sabios, porque este pueblo está creciendo, no vaya a ser que al rato se vayan a voltear contra nosotros y nos vayan a acabar, vayan a pelear contra nosotros. Entonces entró el proceso del tiempo de esclavitud del pueblo del Eterno, que es Israel. Estuvieron esclavizados, ¿cuánto? Para ser exactos, dice el libro, aunque el libro de Génesis habla de 400 años, el libro de Ezequiel habla exactamente de cuántos años fueron los años que estuvieron esclavizados. 430 años para ser exactos. 430 años, lógicamente, que pasaron un promedio como de 4 a 5 generaciones, que no alcanzaron a 5, pero un promedio como de 4 generaciones lo que pasaron, ¿sí? Y ese tiempo fue a donde estuvieron, su enfoque era solamente la esclavitud, perdieron comunión, perdieron el efecto de la oración, ¿sí? Perdieron la instrucción. Entonces, cuando llega el tiempo en que Moisés tiene un encuentro con Dios, ¿sí? ¿Dónde tuvo ese encuentro? En la zarza. Se encendió una zarza y le llamó a Moisés la atención, porque esa zarza no nada más que estaba encendida, porque en el desierto las hojas se secan y cualquier cosa puede encender de la nada, pero se le llamó la atención porque esa zarza se encendió y no se consumía, no se apagaba. Entonces llegó un momento que se acercó y Dios mismo le habla a Moisés y le dice: Moisés, quita el calzado de tus pies, porque el lugar que pisas santo es. Entonces ahí es a donde empieza Moisés a llevar a cabo ese encuentro con el Eterno mismo. ¿Y qué fue lo que empezó a manifestar Moisés con el Eterno? Que le empezó a dar instrucciones a Moisés para que fuera a sacar al pueblo de la esclavitud. Entonces, cuando llega Moisés y le dice: ok, Señor, tú quieres que vaya a sacar a tu pueblo de entre los egipcios. Ok, tienen mucho tiempo que no te conocen. ¿Cómo voy a llegar con ellos y qué les voy a decir si me preguntan: ¿y quién te mandó? Ok, cuando llega el momento de que el Eterno le responde, llega el momento y le dice estas palabras. En esta versión, o en todas las versiones que transliteradas que dice que vinieron a pasar un proceso de transición, o sea, el proceso de la evolución de las escrituras. Ustedes saben que cuando tengo un documento, un papel, un documento X, y le saco una copia, ¿sí? La máquina, si está con buena tinta, me va a sacar una copia bien, me va a sacar otra copia bien, me va a sacar otra, pero conforme se van sacando copias y copias y copias y copias, se va a ir perdiendo el original. Y eso es lo que pasó, es lo que se conoce como las Biblias transliteradas, que en el transcurso de tantas versiones y versiones y versiones y versiones se fueron perdiendo los originales, el mensaje original. Entonces, por ejemplo, en esta versión, que es una versión que trae muchísimos errores de traducción, la Biblia Reina Valera 1969, que aún así, en medio de que tiene muchos problemas de traducción, aún así es muy edificante, porque con esta yo estudio también. Tengo varias versiones, pero esta versión, fíjense lo que dice en el libro de Éxodo en relación a lo que Dios le respondió a Moisés cuando dice: y si me preguntan quién me envió, ¿sí? ¿Qué les diré? Ok, aquí está la respuesta que
Dios le dio a Moisés. En esta versión dice, él respondió Dios a Moisés y dijo, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Ok, esta de yo soy es una mala traducción, pero vamos a ver en una versión hebrea, más natural, más el lenguaje. La Biblia es un documento escrito en lenguaje hebreo, sí, con una mente hebrea y de alguien que dio el lenguaje hebreo. El lenguaje hebreo ¿por qué es el lenguaje hebreo? Porque el hebreo es un lenguaje del cielo. ¿Por qué? Porque no es una palabras de este mundo, sino es un lenguaje. De hecho, cada letra no es una, ¿cómo se dice? No es una letra, sino son códigos, son letras que se tienen de codificar. Por eso la escritura es un libro codificado, que tienen clave secreta, que no se puede discernir si no es a través del Espíritu. Entonces, en una versión hebrea dice, para empezar, aquí está diciendo, una de las palabras que no se debe de dirigir al nombre del Eterno es Dios. Yo lo estoy hablando por causa de que muchos, ¿sí? Pero cuando nos dirigimos a Dios no le debemos de decir Dios, sino le debemos decir dis o dos. Tenemos que eliminar la I o la O, ¿sí? ¿Por qué? Porque al momento que lo mencionamos como Dios, lo estamos relacionando con todas las deidades, con todos los dioses, los dioses ajenos. Entonces, cuando hablamos de Elohim, está hablando cuando dice es que el Señor, es otra palabra que no se debe de expresar. Cuando hablamos del Señor, se debe decir en el hebreo Elohim. Cuando hablamos del Todopoderoso, hablamos del Shaddai, ¿sí? Entonces, todas esas expresiones, recuerden que la Escritura nos menciona de 22 nombres del Eterno. No tanto que sean los 22 nombres, sino que son 22 atributos que corresponden a lo que es la esencia misma del ser. Porque ¿cuál es el todo del Padre? El Todopoderoso. ¿Cuál es el todo en su esencia en plena? ¿Cuál es la palabra más pequeña, el verso más pequeño de toda la Biblia? ¿Cuál es? Amor. Amor. ¿Sí? Uno de los primeros frutos que debe de dar el hombre, en el libro de Gálatas dice, los frutos dignos del arrepentimiento, de los frutos dignos del Espíritu, ¿sí? El primero fruto es ¿qué? Amor. Luego gozo, paz, mansedumbre, templanza, misericordia, bondad, templanza y más. Pero el primero es amor, la esencia pura de nuestro Dios. Ok, en esta versión del Sefer Dabar dice, Elohim dijo a el Moshe, Eayar Asher Eayar, le dijo, así dirás a los hijos de Israel, el Ayar me ha enviado a vosotros. ¿Qué quiere decir el Eayar? ¿Qué quiere decir? El que fue, el que es y el que será. Por eso la Escritura dice claramente, dice que Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Él no cambia, Él no tiene sombra de variación. Él siempre sigue siendo el mismo. Sus pensamientos, su carácter, su esencia, su palabra es lo mismo. Su palabra permanece desde hoy y para siempre. Todo lo que hace el Eterno lo hace a través de ciclos. Dijo el rey Salomón en el libro de Eclesiastés, lo que fue es y lo que es será. Si quieres ver lo que va a pasar al futuro, no veas al futuro, no veas los que te leen la mano, no vayas con los que te leen el café, los que te leen el cigarro, los que te leen el humo del cigarro, los que te leen el tarot, los que te leen el zodiaco. No, quieres ir a conocer el futuro, no vayas al futuro, ve lo que pasó anteriormente, porque lo que fue es y lo que es volverá a pasar. La creación del Eterno, toda la creación del Eterno consiste en ciclos. Está desde primeramente el ciclo semanal, que es lo que se lleva a cabo el Shabbat semanal. Se pasa el ciclo mensual, que es a través de las 4 lunas, luna nueva, luna creciente, luna llena, luna menguante, y luego nuevamente viene el ciclo otra vez. ¿Cómo se llama ese ciclo? Rosh Hodesh, o inicio de mes.
¿sí? Luego viene el segundo ciclo. El segundo ciclo viene el ciclo de 7 años. Trabajará 6 años la tierra y el séptimo año la dejarás en reposo. No se cumplen los mandamientos. Vean la historia, vean en Google, pueden ver en YouTube, pueden ver en Google, ¿sí? O cualquier otra plataforma informativa, pueden ver lo que corresponde en cada 7 años. Cada 7 años ha sucedido algo que realmente se ha manifestado, tal vez guerra, tal vez hambruna, tal vez sequías, tal vez cualquier cosa, pero no es coincidencia que cada que no se respeta el día de Shabbat semanal, el año Shemitah, que es el séptimo año, después vienen consecuencias. Después de eso, ¿qué viene? El ciclo milenial, 6,000 años. Y estamos entrando en la época del milenio del Mesías, que es el séptimo milenio. 6 años estuvo Israel por esclavitud, ¿sí? Hasta el día de hoy. ¿Y qué es lo que dice la Escritura? 2 días tardaré yo en traerlos a la libertad. Por eso vino Yeshua y 2 días. Recuerden que la Escritura dice claramente que 1,000 años para nosotros, 1,000 años para nosotros, para el Eterno, es un solo día, ¿sí? ¿Hace cuánto murió Yeshua? Hace 2,000 años. Y dice que en 2 días Él iba a regresar a manifestar la libertad. No quiere decir que ya vino y ya los libertó, no. Vino a sacarlos de la esclavitud, pero recuerden que todavía Israel sigue todavía en esclavitud. ¿Por qué? Vamos a ver. En el libro déjenme ver, a ver, permítame. En el libro de Jeremías, capítulo 2, versículo 14, dice claramente, desde el 13, dice, porque 2 males ha hecho mi pueblo, me abandonaron a mí, o me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Y luego viene una interrogativa. ¿Es Israel esclavo? ¿Es siervo? ¿Por qué ha venido a ser presa? Y luego el libro de Oseas capítulo 6 versículo 4 nos dice la respuesta, porque mi pueblo le faltó conocimiento, porque abandonaron mi ley. ¿Sí? Vamos a ver si realmente yo estoy diciendo o es la palabra o es la palabra de Dios que está hablando. Porque si ustedes me creen a mí, puede caer maldición sobre su vida, pero si lo que yo estoy hablando tiene fundamento y respaldo bíblico, entonces es Dios quien está hablando. Oseas capítulo 4, versículo 6. Mi pueblo fue destruido porque faltó conocimiento, por cuanto desechaste la ley de tu Dios. Entonces se dan cuenta que la ley no es maldición, sino la ley trae libertad. La ley de Dios, que son los mandamientos, eso trae libertad. Vamos a ver un pasaje que realmente nos habla. Bueno, hay muchísimos, pero estaba tratando de reducir todo esto. Estamos en el libro de Salmos, si no me recuerdo, creo 119. 119. Hay muchísimos pasajes. Salmo 119, versículo 1. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de su Dios. La ley de Yahweh. ¿Sí? Entonces, ¿por qué dicen que la ley es una maldición? Entonces, ¿a quién le vamos a creer? ¿Al hombre o lo que dice la palabra? Yo era de los que todos les decía amén a todo lo que decían los pastores. Pero ahora no, ahora yo ya aprendí. ¿Por qué? Porque todos vamos a compadecer delante del trono de Dios. Todos, dice la palabra, todos. Y si yo digo, el día que nos esté juzgando, oye, ¿por qué yo te tendría que dejar entrar a mi reino? Bueno, pues porque yo soy bueno, porque el pastor me dijo que si yo tengo a Jesús en mi corazón y yo recibí a Jesús en mi corazón y porque iba a la iglesia y porque esto que el otro y demás, ¿sí? Y según lo que dice la Escritura, dice, ¿quién no te dije? Y establecí una maldición para todo aquel que cree en el hombre.
Le creíste al hombre que tenías que tener, a Jesucristo, y nunca fuiste obediente a mis mandamientos. Vamos a ver si otra vez, si esta palabra nos está respaldando lo que yo estoy diciendo. En el libro de Eclesiastés, ¿dónde está? A ver, en el libro de Eclesiastés capítulo 12, versículo 13 y 14. El fin de todo discurso oído es este: teme a tu Dios, guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda cosa a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. O sea, todo consiste en, porque si tú vienes a Jesucristo y no obedeces sus mandamientos, vamos a ver qué nos dice la Escritura. Es que yo tengo a Jesucristo y tengo a Dios en mi corazón. ¿Quién eres? No, pues es que yo soy hija de Dios, yo soy hijo de Dios. Vamos a ver si eres hija de Dios. ¿Sí? Vamos a ver si yo soy hijo de Dios. Ok. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3 y 4. En esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. ¿Sí? El que dice, yo le conozco, ¿no? El decir yo le conozco es porque yo tengo a Jesús en mi corazón, yo tengo a Dios en mi vida, ¿sí? Y yo le amo, yo le adoro, yo le doy la gloria. Vamos a ver si eso es bueno, si eso es el todo. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que le conocemos. Ahora, si conoces a Dios, hay una pregunta. Nomás pregunta, a mí no me tienes que responder. Pregúntate a ti mismo. ¿Conoces a Dios? ¿Cómo piensa? ¿Cómo es Él? ¿Qué piensa? ¿Qué siente? ¿Qué habla? ¿Tiene sentimientos? ¿Tiene emociones? ¿Tiene alegría? ¿Tiene tristeza? ¿Se entristece? ¿Se enoja? ¿Se ira? Y si uno puede decir que sí, pero esa respuesta no tiene validez. No, es que sí, Dios esto, sí, pero sí, ¿por qué? Si vamos a la palabra te está diciendo bien claramente cómo es Él, cómo es su persona, cómo es su mente, cómo es su corazón, qué piensa, qué siente, qué habla, cómo ve, cómo oye, ¿sí? Si se alegra, si se entristece, todo lo habla, y lo podemos hablar ahorita. Además les voy a dar tres puntos, ¿sí? Dice que Él al caminar, las nubes es el polvo de sus pisadas. Dice que con su mente, ¿cómo se llama? Cuando nosotros vemos al cielo, porque Él nos dice, mira los cielos, así como son los cielos de grandes, así son mis pensamientos grandes para tu vida. Yo sé los pensamientos que tengo para tu vida, pensamientos de bien y no de mal. Vamos a ver si del corazón, tiene corazón, claro, porque dice que Él dolió a su corazón haber destruido al hombre. Está hablando de cuando se hizo el diluvio y que destruyó a animales y hombres, y le dolió en su corazón. ¿Tiene emociones? Claro que sí. Dice, no entristezcáis al Espíritu de Dios, el cual está dentro de vosotros. Tiene oídos, claro, porque lo que hablamos Él lo oye. Tiene ojos, porque Él dice que Él mira al malo, al perverso lo ve de lejos, pero al justo, no diciendo al bueno, porque no hay bueno ni siquiera uno. Al justo, tienes el justo, el que estamos caminando, no podemos hacer nada más, solamente tratar de obedecer los mandamientos, porque no estamos obedeciendo, estamos tratando humanamente, tratando de obedecer los mandamientos, ¿sí? Entonces, ¿tiene manos? Claro que sí, porque toda la creación la hizo con el poder de su boca, pero solamente al hombre lo hizo con sus manos. ¿Sí? Entonces, y así podemos seguir, cada cosa nos indica su corporeidad,
del Eterno, aunque es invisible, porque Yeshua dijo, el Padre es espíritu y los que le adoran en espíritu le deben de adorar en espíritu y en verdad, ¿sí? Entonces, cuando estamos identificando por la palabra cuál es la derecha, cuál es la izquierda, cuál es lo alto, cuál es lo bajo, ¿sí? Eso también nos indica. Dice que nosotros cuando estamos caminando en obediencia, recuerden que no estamos obedeciendo completamente, estamos haciendo lo posible por guardar lo mejor posible el camino que Él nos ha trazado. Haciendo lo posible, porque todos fallamos. Dice que cuando nosotros estamos caminando, obedeciendo sus mandamientos, dice que estamos sentados juntamente con el Mesías, a quien conociste como Jesucristo, estamos sentados con Él a la diestra del Todopoderoso, a la diestra o a la derecha. Entonces, si estamos a la derecha o a la diestra del Todopoderoso, ¿cómo se puede saber cuál es la diestra o la derecha? Si dice, Yeshua dijo, el Padre es espíritu, y si un espíritu no tiene forma ni no tiene figura, ¿cómo le puedes identificar, por ejemplo, el aire? ¿Cómo puedes identificar la derecha del aire? O la izquierda, o lo alto o lo bajo? No tiene cómo describirlo. Asimismo, el Eterno es espíritu, ¿sí? Y si no tiene forma ni figura, por eso dice el libro de Romanos, dice, ¿con qué me compararéis a mí? Las mentes degradadas han puesto al Todopoderoso como un anciano sentado en su trono, a Jesucristo a su derecha y al Espíritu Santo como una paloma. ¡Qué mentes degradadas! A un ser indescriptible, cuando por ejemplo el libro de Ezequiel, ¿sí? Que vio ángeles, serafines, ¿sí? Ruedas con muchos ojos, y él expresaba humanamente a lo que pudo haber explicado la palabra. ¿Por qué? Porque dice, si no puede el hombre describir un ser creado por mismo Dios, ¿cómo puedes describir al creador de esos seres? O sea, es imposible. Pero las mentes degradadas deponen al Todopoderoso como un anciano. Qué mente miserables tener al Creador como un anciano. Pero bueno. Entonces, cuando nosotros estamos viendo estos puntos, el punto no es estar hablando de religiosidad, que ya la humanidad está cansada de tantos parámetros limitantes de la Escritura, llevando muchos enseñanzas muy limitantes que hasta el día de hoy el pueblo de Dios sigue completamente ignorante. Entonces Dios nos está levantando ¿cómo se llama? A sus hijos, para que nos empoderemos en el conocimiento de su palabra. Permítame, déjenme ver un pasaje que, a ver, déjenme ver. A ver, dice... Ahorita voy a buscar un pasaje que me acordé ahorita. Entonces, cuando nosotros estamos viendo todos estos puntos, estamos entendiendo que todas las cosas que están sucediendo en este tiempo es la manifestación de lo que está marcando la pronta venida del Mesías a este mundo. A este mundo. ¿Por qué a este mundo? Porque Él es el que está preparando todo para llegar el tiempo en que todas las cosas se estén dando, porque antes de que venga el Mesías se tiene que manifestar el antimesías. Bíblicamente son profecías que se van a manifestar, el hijo de perdición. Entonces, todo este conocimiento que el Eterno nos está brindando es el hecho de poder salir o hacer esa transición de ser religiosos a una vida liberal, a una vida de espiritualidad, a una vida de empoderamiento a través del conocimiento. Entonces, no va a haber otro camino que podamos tener, sino el camino de la obediencia. Cuando entramos a los caminos que Él nos adentró, esto ya no puede seguir como en la religión,
vas a la iglesia, no, pues yo voy a la iglesia, pero sí, también te vas a los bailes, también te vas a esto, es esto. O sea, realmente dice que la puerta de la perdición es una puerta muy grande y muy amplia, muchos son los que entran, pero la puerta de la salvación es una puerta muy pequeña y solamente se entra de una forma. Hay una expresión que habló Yeshua, una parábola que dice, es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de los cielos. No quiere decir que no van a entrar los ricos. Está hablando de los ricos avariciosos y bueno. ¿Cómo puede uno entrar a un camello por el ojo de una aguja? Déjenme ver si encuentro una imagen. A ver, permítanme. A ver. Aquí hay varias, pero yo la tenía anteriormente, pero aquí hay una forma en que el camello entra por una puerta pequeña. Bueno, esto es lo único que puedo encontrar de momento. A ver, más clara. Déjenme ver. Hay una imagen que la tenía más clara, pero bueno. A ver si la alcanzan a mirar. ¿Sí? Esta es una puerta y un camello. Hay una imagen que no la encuentro de momento. Una imagen a donde el camello entra agachado y de rodillas. La puerta de la salvación se entra, ¿sí? Se encuentra solamente de esa forma, que la única forma que nos permite entrar a esa puerta es primeramente con la cabeza agachada y de rodillas, agachando la cabeza, símbolo de humildad, y de rodillas, ¿sí? Porque dice, y toda rodilla se doblará, y toda lengua confesará que Yeshua es el Todopoderoso, ¿sí? Entonces, si no se humilla el hombre con conocimiento, se doblará por imposición, porque no habrá nadie que se mantenga de pie, y el primero que se va a humillar delante del Todopoderoso va a ser Satanás. Yo no lo digo yo, lo dice la Escritura. Entonces más vale ser obedientes a la palabra de Dios, ¿sí? Salir de salir de ella, pueblo mío, para no ser partícipes. Viene juicio para pastores que realmente no han estado enseñando el camino de la verdad. Vean el libro de Ezequiel capítulo 34 y ahí se van a dar cuenta si no. Entonces, aquí en el libro de Mateo, ¿dónde está? Versículo 6, Mateo capítulo 24, versículo 6 dice, oiréis de guerras, rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero uno es el fin, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. O sea, la tierra ahorita si están los noticieros, no hay otra cosa más que desgracias tras desgracias, terremotos, tsunamis, guerras, levantamiento de armamento y todo eso. No es casualidad que precisamente siempre ha habido esas situaciones, pero había uno que otro temblor por aquí y otro, pero tarda. Pero es ahora que están sucediendo una y otra, ¿sí?
Todo se está incrementando y no es coincidencia también que el núcleo de la Tierra, sí, los mismos científicos están hablando claramente de que la Tierra está acelerando su ritmo, por eso es de que los días están sintiéndose que van pasando, pero rapidísimo. ¿Por qué? Porque dice, y los días se acortarán en aquellos días. Todos estos puntos que está marcando aquí la Escritura es precisamente el cumplimiento de lo que se está manifestando, el principio de dolores. Así que si quieres seguir en esa vida religiosa y seguir en esa vida de tibieza, puedes seguir. Porque dice la palabra, no creas en tu propia prudencia, pero si tú quieres seguir eso, sí, está bien. Porque el camino de Yeshua no es un camino de rosas. No es un camino donde vas a estar yendo a la iglesia y poder estar haciendo esta cosa. No, el camino de seguir a Yeshua es un camino de muerte. Es un camino de muerte. ¿Sí? Muchos lo toman como una blasfemia, pero es un camino de muerte. ¿Por qué? Porque si no estás dispuesto a morir al hombre viejo, al hombre carnal, definitivamente dice la palabra del Eterno, nada inmundo entrará a mi reino. Entonces, si realmente queremos caminar, buscar hallar gracia delante de nuestro Dios, tenemos que estar dispuestos a morir a nuestro propio yo. ¿Sí? Y pues, muchos puntos que nos está indicando. ¿Cuándo va a ser el día de la manifestación de la venida del Hijo de Dios? Aquí está marcado también el punto exacto cuando va a ser la venida. Nunca en la vida, en la historia de la humanidad, se había llevado la manifestación del Evangelio, de la verdad, hasta todos los rincones del mundo. Entonces se está llevando a cabo con una velocidad como nunca se había manifestado. Dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino a todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. Ahora, una pregunta. La palabra de Dios se está compartiendo, ¿para qué? Muchos aprendimos y muchos siguen teniendo ese pensamiento que la palabra de Dios se comparte para que recibas la salvación de Dios. Esto no es para salvación. En este versículo, ¿sí? Yo lo aprendí de un tiempo para acá, ¿sí? La palabra se da a todos para testimonio, y solamente mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Los que no son el rebaño de Dios van a seguir sus cosas. ¿Por qué? Porque ninguna oveja, físicamente, ninguna oveja en el mundo natural, ninguna oveja sigue a nadie más que a su pastor. Ahora, dice, y será predicado este evangelio del reino a todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis el lugar santo, la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lea, entienda. Entonces, cuando estamos viendo, una de las cosas que estamos estudiando es precisamente el libro de los profetas mayores. Estamos viendo, por ejemplo, el libro de Ezequiel, ¿sí? Que habla sobre la imagen que tuvo que se manifestó del rey Nabucodonosor. Estábamos viendo, por ejemplo, el profeta Daniel, que fue el que, ¿cómo se dice? El que reveló el sueño de Nabucodonosor, ¿sí? Y este profeta Daniel, todas las cosas que había escrito, el mismo Eterno le dijo a Daniel, guarda este libro hasta el tiempo que se te dé indicaciones para abrirlo. Son palabras reveladas que se le dieron al profeta Daniel. Por eso es de que cuando estamos escudriñando el libro de Daniel, estamos viendo proféticamente lo que realmente se está manifestando de ese libro. ¿Qué es lo que se está manifestando de los escritos que había escrito Daniel, y que Dios le mandó a Daniel que guardara esos escritos hasta el tiempo de el cumplimiento de todas las cosas? Por eso, ¿qué es lo que se está viviendo aquí? De hecho, apenas di una enseñanza que se llamó
el tiempo de la restauración de todas las cosas, lo pueden buscar en YouTube, ¿sí? Entonces, ahí están identificándose qué es lo que realmente se iba a estar manifestando o qué se está manifestando en estos tiempos. Y esto es precisamente de lo que estamos viendo en este tiempo también. A ver, dice... En Génesis capítulo 18, versículo 20 al 21, dice lo siguiente. Yahweh dijo, el grito, el clamor contra Sedom y Amorá, o sea, de Sodoma y Gomorra, es tan grande y el pecado de ellos tan serio, que yo descenderé ahora y veré si sus obras merecen el clamor que ha llegado hasta mí. Si no, yo lo sabré. ¿Qué es lo que está acelerando la venida del Rey a este mundo? ¿Qué es lo que está acelerando? El incremento del pecado. El incremento del pecado. Porque dice, donde está abundando el pecado, está sobreabundando la gracia y la misericordia de Dios. ¿Por qué no se ha manifestado ahorita? Porque una profecía que había sido dada y que y es parte del plan redentor del Eterno, que para que entrara hasta el último de los gentiles, fue la puerta, la ceguera que dio a la tribu de Judá, ¿sí? Y por consiguiente, el apóstol Pablo dejó de predicarles a ellos, porque endurecieron su corazón, ¿sí? Y se vino a predicarle a los gentiles. ¿Qué es un gentil? Ya se habló también en otro video. ¿Qué es un gentil? Una persona que está fuera del pacto. ¿De qué pacto se está hablando? ¿De qué pacto se está hablando? Vamos a ver. Es libro de Jeremías, capítulo 31. Capítulo 31, el 33 dice, He aquí que vienen días, dice Yahweh, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres. Pero aquí pueden decir, no, pero es que es con la casa de Israel, con los de israelitas y demás. Aquí yo también ya hice un video a donde se llama crisis de identidad. Si tú no sabes quién eres, ¿sí? No estoy diciendo de tu nombre, no estoy diciendo de tu nacionalidad, no estoy hablando de tu inclinación religiosa, no, tu identidad en tu realidad, ¿sí? Si tú no sabes quién eres, no puedes decir que eres hijo de Dios, ¿sí? Porque yo puedo decir que soy hijo de Trump, ¿sí? Ojalá y no, ¿sí? Pero él nunca va a reconocer a una persona que se diga hijo de Trump, ¿sí? Asimismo, nosotros podemos decir que somos hijos de Dios, pero dice que todo aquel que le recibió a Yeshua y obedece sus mandamientos, les dio potestad de ser hijos del Todopoderoso. Así que, si no has identificado tu identidad, y si no sabes que estás en este mundo sin identidad, ¿sí? Es bueno que veas o cualquier otro estudio. Hay muchísimos videos que se han presentado en relación a crisis de identidad. Hay otros videos que se han hablado también muchísimo más extensos también. Entonces, crisis de identidad es precisamente lo que el hombre perdió. Dos seres perdieron su identidad. El diablo, que antes, cuando él vivía en el cielo, quien era él no era su nombre, sino quien era, porque quien era y quien es lo mismo que ha manifestado, pero con una distorsión. ¿Sí? Él no tenía nombre, ¿sí? Luzbel. ¿Qué quiere decir Luzbel? Arcángel de luz, portador de luz. Él no tenía nombre. Ángeles sí tienen nombres. Arcángeles no tienen nombres. Los serafines no tienen nombres. Los ángeles sí tienen nombres. Entonces, él era Luzbel, arcángel de luz o portador de luz. Se cambió perdió su identidad
y agarró su, digamos, quien decidió ser. ¿Quién? La Biblia, ¿cómo lo describe ahora? Satanás o la serpiente antigua. Diablo o Satanás, que quiere decir padre de toda mentira. Él no tiene nombre. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, que el Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, la gente no sabe ni lo que está hablando. Hablan puras religiosidades. Cuando venimos al entendimiento de la Escritura, simplemente en lo natural, nomás veamos las palabras. El Padre, claro, tiene nombre. ¿Sí? Y el nombre del Eterno es Yod-Heh-Vav-Heh. No es ni Yahweh, ni Jehová, ni Jehová, ni mucho menos. El nombre del tetragramatón del Eterno es Yod-Heh-Vav-Heh. No hay palabras, no hay idioma que pueda expresar, que pueda manifestar el nombre del Eterno, porque está fuera de esta dimensión, fuera del lenguaje humano. No hay. Las palabras que se han expresado como Yahweh, Yahová son las palabras más cercanas, pero por eso el sacerdote levita cuando entraba al lugar santísimo, la forma que se dirigía al Eterno expresaba en humillación, con un corazón humillado, ¿sí? Entraba confesando el nombre del Eterno por 7 veces, Yod-Heh-Vav-Heh, Yod-Heh-Vav-Heh, porque hasta el día de hoy la tribu de Judá no pronuncian el nombre del Eterno, porque es tanto el temor que tienen al nombre del Eterno que no se atreven ni siquiera a mencionarlo. Entonces, bueno, luego, Génesis capítulo 6, versículos 5 al 6 dice, Yahweh o Yod-Heh-Vav-Heh vio que la gente en la tierra era demasiado perversa y todas las imaginaciones de sus corazones eran siempre y solamente de maldad. Yod-Heh-Vav-Heh lo llevó al corazón que él había hecho al hombre sobre la tierra y lo ponderó profundamente. Y Yahweh dijo, raeré de la faz de la tierra al hombre, lo cual yo he hecho desde hombres a ganado, desde cosas que se arrastran y las criaturas que vuelan en el cielo, porque estoy exasperado que yo jamás los hice. ¿Qué es lo que dice que no hizo? El hombre con un corazón que continúa maldad. Cuando Adán pecó, no nada más pecó él y Eva, sino hizo que toda la tierra recibiera el efecto del pecado. Según lo que dicen los sabios de que en el jardín del Edén, los árboles que se permitían comer, no nada más se podían comer los frutos del árbol, sino las hojas, aún el tronco del árbol era comible. ¿Sí? No había rosas con espinas, no había nada, porque no existían los cambios de los climas, frío, calor, primavera, verano. Allá era un clima agradable, al grado que imagínense cómo era de que Adán y Eva, antes de que pecaran, Adán y Eva vivían en su plena y natural vestimenta. Porque actualmente el hombre usa ropa, playera, ropa íntima, pantalones? ¿Por qué usa el hombre? ¿Por qué? Porque estamos cubriendo, no cubriendo nomás del cuerpo, del frío, del calor, no nomás estamos cubriendo eso. Lo que estamos cubriendo es la vergüenza que está en cada uno de nosotros, ¿sí? Cuando regresamos a lo que dice la palabra, que si no somos como un niño, no entraremos al reino de los cielos. ¿Qué quiere decir como un niño? Que tenemos que entrar como un niño con inocencia, con pureza. Entonces, cuando logramos aferrarnos a buscar ¿cómo se dice? ¿Cómo dije esta palabra? La naturaleza del hombre, ¿sí? La pureza. Entonces, verdaderamente ya todo esto no nos va a servir para nada. ¿Por qué? Porque recuerden que todo esto solamente es una vestimenta. La naturaleza del cuerpo, la vestimenta del alma es el cuerpo es el abrigo que está ahí. Por eso cuando que dicen, pues que ya murió esta persona, ¿qué es lo que hizo? Simplemente se le quitó vestimenta para trasladarlo al lugar que corresponde, al lugar del mundo espiritual. ¿Para dónde? Claro, ahí se va a definir cada uno de nosotros, ¿sí? Si para el lugar de la condenación o para el lugar de gozo.
Pero en sí esto es lo que estamos cubriendo, la vergüenza que está en cada uno de nosotros. Mateo 7:19 dice: todo árbol que no produce buen fruto es cortado y echado al fuego. Ya había mencionado esto anteriormente. La Biblia nos describe como de dos formas. Nos describe como tierra y nos describe como árboles. ¿Por qué de tierra? ¿Por qué? Porque nosotros se siembra rencor, se siembra ira, se siembra odio, se siembra corrupción, se siembra necedad, ¿sí? Pero también se puede sembrar vida, calidad de vida, se siembra palabra de vida, se siembra amor, confianza, se siembra muchas cosas, tanto buenas como para malas. Entonces, cuando alguien te comparte o me comparte la palabra de Dios, ¿sí? ¿Qué tipo de tierra eres? Tal vez puede ser una tierra pedregosa, una tierra con espinos, una tierra desértica o una tierra fértil. Depende del tipo de tierra que tú seas, es lo que, ¿dónde está? Déjenme ver dónde está esta parábola. No me recuerdo, permítame. Está en el libro de... A ver, según me dice, a ver. Dice, en aquel día, en Mateo capítulo 13, en aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar y se le juntó mucha gente. Y entrando en él, en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra. Brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Salió el sol, se quemó y porque no tenía raíz, se secó. Parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cuál a 100, cuál a 70 y cuál a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas en parábolas? Les respondió y les dijo, porque a vosotros es dado a saber los misterios. ¿A quién se les dio a los misterios a conocer? ¿A quiénes se dio? Desde ese tiempo se les dio a los apóstoles, a los discípulos. Por consiguiente, ¿de quién estamos aprendiendo? De Judá. ¿Quiénes son Judá? ¿Quién es la tribu de Judá? La tribu de Judá es a los que se les dio a conocer. Habla también otra parábola del hijo pródigo. Uno se quedó en casa y el otro se fue, ¿sí?, a malgastar la herencia que le dio su padre, ¿sí? Judá se quedó en casa, pero ellos fue los que por medio de ellos les cerró el Eterno la vista para que no pudieran. Por eso es de que Judá, los judíos, conocen la Torá, conocen la palabra de Dios, conocen cómo llevar a cabo esta palabra, pero ellos están cegados. Por eso es que hasta el día de hoy están esperando al Mesías, porque ellos fueron cegados para recibir al Mesías. Fue la puerta de la misericordia que se abrió para que tú y yo entráramos, que éramos gentiles, ¿sí? Entonces, ellos conocen, nosotros estamos aprendiendo de ellos. ¿Y por qué no de Israel? Porque Israel fue esparcido hasta lo último de la tierra. Ahí es donde entramos tú y yo. Cuando venimos a identificar nuestra identidad y recibir la identidad que el Eterno está revolviendo a su pueblo, ¿sí? Entonces venimos al bautismo y somos injertados a través de Yeshua, a través de la obediencia a los mandamientos, y a través del bautismo somos injertados en la menorá. ¿Dónde está Israel? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 tribus.
12 tribus. ¿Dónde está dirigida las 12 tribus para alcanzar la plenitud del Eterno? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 niveles para alcanzar la plenitud de Dios. ¿Dónde está esa plenitud? Vamos a ver dónde está esa plenitud. Isaías capítulo 11, pero vamos a ver en esta versión. A ver, aquí está. Isaías capítulo 11, versículo 1 en adelante. Y saldrá una vara del tronco de Yishaí, y una rama crecerá de sus raíces. ¿Quién es Yishaí? El papá de David, del rey David. Y sobre él reposará el Ruach, o el Espíritu de Yahweh, el Ruach de Jogma, el Ruach de Binah, el Ruach de Tzar, el Ruach de Geburah, el Ruach de Ad y el de Yisrael. ¿Sí? Ahora, vamos a ver en estas versiones. Dice, y reposará sobre él el Espíritu de Yahweh, espíritu de sabiduría, espíritu de entendimiento, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de conocimiento, espíritu de temor. ¿Sí? Cuando logramos alcanzar estos 7 eslabones, ¿cuál es el primer paso que tenemos que tener? Libro de Proverbios, capítulo 1, versículo 7. El principio de lo más alto, la sabiduría, hay que aprender a temer a Dios. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros venimos, ahora cuando se enciende el tiempo del encendido de la menorá, no se encienden como yo al principio, las encendía a la primerito punto, no, tienen un orden en que se tiene que estar llevando a cabo el encendido de cada velas. ¿Por qué? Porque nuestra vida tiene que ir creciendo, primeramente tiene que crecer el, ¿cómo les dije ahorita? A ver, ¿sí? Tiene que crecer en nosotros, o despertarse en nosotros el espíritu de temor, el espíritu de conocimiento, el espíritu de poder, el espíritu de consejo, el espíritu de inteligencia, el espíritu de ¿dónde está? ¿Dónde está? De consejo, de inteligencia y el espíritu de sabiduría. Entonces, tenemos que ir creciendo para que en nuestra vida se vaya manifestando el sol de justicia, que es Yeshua, ¿sí? Cuando en nosotros se está manifestando mayor luz en nuestras palabras, en nuestros pensamientos, en nuestro carácter, resultado de antes y después, es porque la gloria de Dios, el sol de justicia, se está manifestando en nosotros. Ya no estamos brillando en nosotros, sino que Él es la gracia, la bondad, la misericordia, la gloria del Eterno está brillando en nuestras vidas. Él está haciendo que nuestras vidas tengan, marcando un antes y un después. Tal vez para muchos estarán diciendo, oye, no, pero tú eso, claro, porque seguimos teniendo errores y fallas, pero del Eterno, Él está viendo. Dice, yo conozco la verdadera intención de la mente y del corazón del hombre. Yo no veo lo que el hombre ve. El hombre ve, sí, lo exterior, pero Dios ve lo que realmente hay en la mente y el corazón de cada uno de nosotros. Y pues bueno, según vamos a seguir con una tercera enseñanza, porque no he llegado ni siquiera a pisar el segundo nivel. Así que pues yo creo que con esto tenemos más que suficiente por este día. Vamos a dejar que pues la palabra nos siga mostrando mayor luz. Dice el Salmo 119, 105, 119. A ver, déjenme ver. Creo que 119, 105. Sí, 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra
y lumbrera a mi camino. Así que dejemos que nuestra lámpara esté conectada a la fuente de la sabiduría, para que de nuestra vida esté emanando ríos de agua viva. Y pues bueno, vamos a dejar esto para el día de mañana, con el favor del Eterno, y que nos dé gracia y bendición. Y ya mañana estaremos hablando de la tercera parte de esta enseñanza, ¿sí? Así que pues vamos a hacer nuestra oración del Shema. Ok, tenemos, a ver, estamos déjenme ver, es que tengo tantísimas apuntes aquí que necesito estar tratando de sacar la coordinación en qué lugar estamos. Ok, vamos a... Ok, y dicen la oración del Shema. Shema Israel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es. Amarás a Yahweh tu Elohim de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Las repetirás a tus hijos, hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte cuando te levantes. Átalas como una señal en tu mano, estarán como frontales entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Amén. Y vamos por la última oración que dice el libro de Números, capítulo 6, versículos 24 y 26. Llevarejeja Yahweh bejismereja, Yaer Yahweh para beleja bijuneca, Yisá Yahweh para beleja beyasen leja shalom. Que Yahweh nos bendiga y nos guarde, que Yahweh nos mire con agrado y nos extienda su amor, que Yahweh nos muestre su favor y nos conceda paz, y que el Espíritu de nuestro Mesías Yeshua more siempre dentro de cada uno de vosotros para guardar su palabra y seguir su ejemplo. Amén y amén. Así que pues bueno, nos estaremos mirando para el día de mañana con el favor del Todopoderoso, y pues disfruten este día de Shabbat, de salón, descanso, dejen de llevar todo tipo de actividad posible. ¿Por qué? Porque no lo digo yo, lo dice el mandamiento del Eterno. Honrar el Shabbat es una cuestión de honor. Así que pues, el Eterno les bendiga y tengan buen día. Bendiciones. Hasta pronto.